Hola, muy buen día, estudiantes de Prepa en línea. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra semana número 2 de este módulo 14, el universo natural. En esta semana estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 2, ciencia y universo. Y es muy importante la entrega de nuestras actividades integradoras número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, y nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. Ahora, para quienes logren integrar este 19 de septiembre, sé que algunos están participando, dependiendo del horario de nuestro país, en los simulacros nacionales. Es muy importante que se participe en este tipo de actividades. Bueno, esto dependiendo del uso horario de nuestro país, que tal vez se encuentren ya en el simulacro. Si se llegan a conectar, por favor, tomen directamente el audio de esta plataforma para realizar directamente su pregunta, sus dudas, sus comentarios o bien alguna sugerencia para llevar a cabo estas sesiones de espacios abiertos o bien escribiéndonos por medio del chat de esta plataforma Zoom. Se está generando una grabación de esta sesión, la cual se subirá a la plataforma de YouTube, donde en la sección de comentarios ustedes pueden escribir las dudas, alguna recomendación, incluso, ¿por qué no? Algún recurso que les haya parecido muy importante o incluso uno de los artículos que están investigando para su actividad integradora número 3. Lo más importante es que tanto en esta sesión como en la grabación de YouTube sigamos las normas de comunicación virtual. Pongamos nuevamente atención a lo que es el propósito formativo de este módulo número 14, el universo natural, y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. En esta semana, y lo vimos este miércoles 17, estamos abordando muchos aspectos respecto de una ciencia como lo es la física, sobre todo al conocer lo que son las ciencias, los tipos de energía que son muy, muy, muy útiles. Además de esto, es importante que tomemos en cuenta algunas otras ciencias, como fundamentalmente para nuestra actividad integradora número 4 lo que es la química, sobre todo por la importancia que tienen, cómo conocer lo que es la tabla periódica. Eh, Todas estas ciencias que estamos observando son ciencias experimentales. Además de esto, hay otras ciencias que son experimentales y que incluso estamos abordando y vamos a abordar dentro de este módulo número 14, como lo es la biología, la ecología, em, la bioquímica, medicina, nutrición. Estas son ciencias experimentales, al igual que la física y la química, porque se sustenta la obtención de ese conocimiento científico a partir de la aplicación del método científico. Esto nos lleva a conocer esa dinámica del universo, donde nosotros observamos fenómenos naturales como los que tenemos que explicar en nuestra actividad integradora número 3 y muchos otros más como el viento, la noche, el día, fenómenos que ocurren en nuestro propio entorno. Ese es nuestro universo natural. Ahora, también nos estamos preparando para conocer otro tipo de entorno, como puede ser un ser vivo, donde también ocurren fenómenos muy importantes, los cuales vamos a conocer la siguiente semana. Esto nos llevará a comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Y la semana que entra nos va a quedar muy claro respecto de lo que son los organismos vivos.
Ahora bien, eh, acerca de lo que es nuestra actividad integradora número 3, el miércoles pasado dimos una, o al menos quiero creer que dimos una explicación suficiente de lo que es la energía, los aspectos que debe de cubrir nuestra actividad integradora número 3. Así es que les sugiero que si no han visto la sesión del miércoles pasado, por favor véanla. Abordamos, creo que completamente todos los tópicos de nuestra actividad integradora número 3, también muchas sugerencias. Lo, eh, eh, Además de esto, también les sugiero que vean la sesión que brinda nuestro ADC, sobre todo para el cálculo de lo que son las entalpías de reacción. En el foro de novedades yo les subí una tabla de entalpías de muchas sustancias. Tal vez algunas de estas se encuentren en las ecuaciones que ustedes encuentren y ya pueden tomar las entalpías de este recurso que yo les estoy proporcionando. Además de que en la sesión del miércoles también hice un pequeño ejemplo de cómo calcular las entalpías de reacción. Y estoy seguro que nuestro ADC también muestra ejemplos acerca de de cómo realizar estas entalpías. Nos quedó pendiente lo que era nuestra actividad integradora número 4, así es que vamos de lleno para explicar lo que es nuestra actividad integradora 4. Nuestra actividad integradora número 4 se llama la tabla periódica y sus aplicaciones. Y aquí, esta hay que tomar en cuenta que vamos a realizar una presentación con audio, con nuestra propia voz. Tiene que ser explicado cada uno de los tópicos que nos está marcando esta actividad. Para ello, nosotros vamos a imaginar que tenemos una compañera de generación que se llama Margarita y Margarita, por alguna razón, no puede tener acceso a los recursos de esta semana. Así es que pide nuestra ayuda para que le expliquemos algunos puntos muy importantes de lo que es la tabla periódica. Para ello, nosotros vamos a realizar una presentación con audio. Es muy importante que sea explicada con nuestra propia voz. ¿Cuál es el propósito? Comprender la estructura de la tabla periódica, las implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Ok? Entonces, nuestra presentación no va a estar dirigida a su asesor virtual, no va a estar dirigida hacia sus compañeros, tiene que estar dirigida hacia Margarita, porque Margarita es quien nos está solicitando nuestra ayuda para no retrasarse en sus actividades y tener una mejor comprensión de lo que es la tabla periódica. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la tabla periódica. La tabla periódica a lo largo de la historia ha ido evolucionando. ¿Debido a qué? De que hace 200 años se conocían apenas y un puñado de elementos en forma pura. Se desconocían gran parte de los elementos. Entonces, muchos científicos trataron de ordenar los elementos de acuerdo a cómo reaccionaban, de acuerdo a su peso atómico, algunas características que se conocían hasta ese momento, particularmente en la formación de sus óxidos y en la formación también de algunas de sus sales. Conforme a esas características, la tabla periódica fue evolucionando. Eh, Desde el químico inglés, desde John Dalton empezó a dar una nomenclatura a los elementos que se conocían. Esta nomenclatura se hacía a partir de diversos símbolos, pero eran símbolos complejos. Tal vez en ese momento, cuando Dalton estaba realizando lo que era su clasificación de los elementos, como no se conocían tantos, pues utilizar algunos símbolos, pues era útil y quizás práctico para ese momento, pero cuando se empezaron a descubrir más elementos, pues
ya no era tan sencillo el utilizar algunos símbolos que se usaban en ese momento. Así es que vienen más científicos a través de la historia, se empiezan a utilizar los símbolos que nosotros utilizamos ahora, que están compuestos los símbolos a partir de letras. Vienen algunos científicos como Dobereiner, como Chancourtois, que empiezan a clasificar a los elementos de acuerdo a sus características. Chancourtois, por ejemplo, utiliza como una pauta de música para ordenar a los elementos. Y para algunos corresponde, pero sin embargo para otros no. Fue hasta hace menos de un siglo y medio, o hace aproximadamente un siglo y medio. Fíjense, se le da un reconocimiento al científico ruso, a Dmitri Mendeleev, por hacer el diseño de la tabla periódica actual, con los elementos que se conocían hasta ese momento. Fue tan bueno el trabajo que hizo Mendeleev que incluso brindó espacios para aquellos elementos que, bueno, en ese momento todavía no se conocían. Lo que hizo Dmitri Mendeleev fue utilizar las características químicas para poder clasificar a los elementos, tanto en familias como en periodos. Fue un avance increíble. Pero también hay que dar el reconocimiento a otro científico, científico alemán, fue Lothar Meyer. Hizo el mismo trabajo que Dmitri Mendeleev, pero lo que hizo Lothar Meyer fue utilizar lo que fueron las características físicas de los elementos. Mientras Mendeleev utilizó características químicas, Lothar Meyer fue quien hizo una clasificación de los elementos por sus características físicas. De hecho, fue por su peso molecular, mientras que Mendeleev lo hizo por cómo reaccionaba, no por este número de oxidación, incluso por su valencia. Ambos llegaron al mismo resultado con los elementos que se conocían a partir de ese momento, pero sirvió para darle la estructura actual a lo que es la tabla periódica. Algo importante que hay que mencionar, porque es muy interesante lo que es la historia de la tabla periódica, es que eh, esta tabla periódica, la que les muestro en pantalla, es la forma resumida de la tabla periódica. La tabla periódica original es más larga. ¿Por qué? Porque para hacer más práctica la tabla periódica se sacan dos series. Esas dos series es la serie de los lactánidos y la serie de los actínidos. Estos van en lo que es la familia número 3 y si metemos estas dos series que están hasta abajo, pues la tabla periódica sería horizontalmente muy ancha. Entonces, para hacerla más práctica, se sacan esas dos series y se hace esta versión resumida. Sí, es una versión resumida, pero que equivale a la otra versión. Sería menos práctica una versión mucho más larga. Es más fácil manejarlos de esta forma a los elementos. Pero recordemos, la serie de los lactánidos y de los actínidos le corresponde el periodo número 6 y 7 dentro de lo que es la familia número 3 de la tabla periódica. Y bueno, qué son esas familias, qué son esos periodos? Pues bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a explicar en qué corresponden. Le vamos a explicar a Margarita que es un periodo, que es una familia, o cómo es que está compuesto el símbolo químico, qué es el peso atómico y algunas características muy interesantes de, eh, lo que, de lo que podemos nosotros encontrar, además de la información, en lo que es la tabla periódica. Y vamos para allá. ¿Qué necesitamos nosotros para realizar esta actividad? Para esta actividad nosotros necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos,
a partir de los elementos que se encuentran presentes en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. Con ello, es muy importante que nosotros hagamos una presentación en PowerPoint donde expliquemos con nuestra propia voz cada uno de los puntos que se nos está solicitando. En esta actividad es muy importante que sea explicada con nuestra viva voz y con nuestras propias palabras cada uno de los aspectos que se nos solicitan. Ahora, PowerPoint tiene una aplicación que se llama Insertar Audio. De esta forma nosotros podemos insertar el audio en las diapositivas. Les repito nuevamente, yo estoy consciente de que tal vez no todos tengan la misma versión de PowerPoint para poder insertar audio o que tengan esta aplicación. ¿Podemos nosotros subsanar esas deficiencias y cumplir con lo que se nos está solicitando, por ejemplo? Y aclaro, no es necesario que nosotros hagamos un video saliendo a cuadro, no, 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 eso no es lo que les comento, pero podemos hacerlo semejante como hicimos nuestra actividad integradora número uno. Podemos hacer una presentación a modo de video para poder explicarle a Margarita cada uno de estos rubros que incluyen en nuestra presentación. Ahora, si hacemos un video va a resultar ser muy pesado. Bueno, lo subimos a la nube y a mí me comparten un documento con el enlace en donde se encuentre este video con los permisos suficientes para que yo pueda ver su presentación y con ello podemos cumplir con esta actividad. Les recuerdo, no es necesario un video, pero si presentamos alguna dificultad, para poder insertar un audio en PowerPoint, lo podemos subsanar de esa forma. O bien, para esta actividad también les sugiero completamente, sigamos utilizando Canva. En Canva nosotros podemos hacer presentaciones con audio y cumplir fidedignamente con lo que se nos está solicitando. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Ya que terminé mi presentación, ya hice mi presentación en Canva, a mi asesor virtual le voy a subir un documento con el enlace para que pueda visitar mi presentación, otorgándole todos los permisos para que pueda revisarla. Así es que sí, efectivamente podemos presentar dificultades, pero también podemos subsanarlas y cumpliendo con todos estos aspectos que se nos están solicitando. Para ello, recuerden, esta presentación no va a estar dirigida, ni se la tengo que explicar a mi asesor virtual, no a mis compañeros, no a mi tutor, tiene que estar dirigida a Margarita. Margarita es una compañera de nuestra generación que no puede tener acceso a los recursos. Para ello, nosotros vamos a hacer dentro de esta presentación que nosotros realicemos, vamos a explicar. En la primera diapositiva nos vamos a presentar, vamos a hacer una portada con nuestros datos de identificación, nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva número 2 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica, la podemos buscar en internet, no hay ningún problema, o utilizar alguna autoforma en Canva. Y vamos a explicarle a Margarita cómo es que está dividida la tabla periódica por familias. En la diapositiva número 3 nosotros vamos a integrar también una imagen de la tabla periódica en la cual vamos a indicar su división por periodos. En la diapositiva número 4, integrando una imagen de la tabla periódica, vamos a indicar la clasificación o cómo es que se clasifican los elementos de acuerdo a su número atómico. En la diapositiva número 5, integrando una imagen de un elemento de la tabla periódica, vamos a describir su símbolo químico. Y cómo es que se... Y el porqué del símbolo químico. Recuerden, hace un momento yo les dije, Dalton utilizó una simbología característica, pero no era práctico. Hoy en día utilizamos una nomenclatura que es muy práctica para los símbolos químicos y sobre todo que es universal. En la diapositiva número 6 vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a explicar acerca de lo que es su masa atómica. Para la diapositiva número 7 vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Para la diapositiva número 8 vamos a mencionar tres
ejemplos de lo que son compuestos orgánicos y tres de compuestos inorgánicos. De acuerdo a su nomenclatura de la IUPAC, es muy importante. Para la diapositiva 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender lo que es la estructura de la tabla periódica? Una vez que terminemos nosotros, una vez que terminemos nosotros eh, nuestra presentación, si hacemos hay que poner mucha atención. Si nosotros hacemos una presentación en PowerPoint, es importante que nosotros estemos al pendiente de cuánto pesa nuestro archivo. ¿Por qué? Porque la plataforma no nos va a aceptar archivos que pesen más de 20 megas. ¿Qué es lo que pasa si yo ya hice una presentación muy bonita y al momento de subirla a la plataforma no me lo acepta porque es muy, muy pesado mi archivo, mi presentación? No se preocupen, no la modifiquen. Lo que pueden hacer y cómo subsanar esto, lo mismo que si yo hubiera hecho un video. Subo mi presentación a la nube, copio el enlace, lo pego en un documento y lo comparto con mi asesor virtual. Lo que debemos de procurar es que si lo hacemos de esta forma, procuremos vigilar en que otorguemos o que me otorguen los accesos y los permisos para que yo pueda revisar su presentación, o en su defecto, su video. Por favor, no olviden en brindarme los accesos, porque si no puedo ver su presentación, no la puedo evaluar. Si hago mi presentación en PowerPoint y pesa menos de 20 megas, subo directamente mi presentación sin mayor problema, siempre y cuando no pese más de 20 megas. Si no, la plataforma no la va a poder aceptar. Bueno, vamos a platicar. Ahora, si recuerden que esto tiene que estar dirigido a Margarita. Y a Margarita le vamos a explicar qué es la tabla periódica. La tabla periódica es una forma gráfica de cómo nosotros ordenamos a estos 104 elementos de la tabla periódica. Van a decir, pero ¿por qué 104 elementos? Mi tabla periódica trae hasta 118. A lo mejor a mi asesor no conoce que existen más. Claro que hay más, pero todos estos elementos a partir bueno, es que de hecho muchos de los elementos que aparecen en la tabla periódica son elementos sintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido sintetizados y que han sido elaborados en laboratorios aquí en la Tierra. En el universo no vamos a encontrar algunos de estos elementos. Cerca de 80 elementos que están en la tabla periódica los vamos a encontrar en cualquier rincón de nuestra galaxia, de nuestro universo. Los demás que aparecen en la tabla periódica y no están en el universo, pues es que han sido sintetizados aquí. Ahora también, y a partir del elemento 104, bueno, a partir del 105 hasta el 118, todavía no tienen nombres oficiales. Es por ello que todavía no tienen un reconocimiento tanto de su síntesis como de la nomenclatura. Así es que, y bueno, también algo importante, estos elementos, aunque son representativos, pues no tienen todavía alguna función en específico. ¿Por qué? Porque tienen vidas de milisegundos, son elementos muy inestables. Lo que nos importan son de los elementos del 101, como el del hidrógeno, hasta el 104, que es el Rutherfordio o Kurchatowio. Para decir el Kurchatowio no, se llama Rutherfordio. Vamos a ver que algunos elementos también tienen más de un nombre, o así se le conoce. Y bueno, este ordenamiento de la tabla periódica, no solamente, o esta forma tan caprichosa que tiene, cumple muchas funciones. Los elementos los vamos a ordenar y agrupar de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a sus características químicas, de acuerdo a sus características electrónicas, de acuerdo a su electronegatividad, de acuerdo al radio atómico, de acuerdo a cómo reaccionan. Incluso aquellos que no reaccionan también hay que ordenarlos. Es por ello que la tabla periódica cumple con esta función.
los elementos que tienen características físicas, que tienen características químicas, electrónicas semejantes, bueno, tienden a tener espacios específicos en la tabla periódica y de esta forma nosotros los agrupamos dentro de familias y periodos. Algo importante también de la tabla periódica antes de avanzar, porque tal vez van a encontrar algunas nomenclaturas o información diferente. ¿Por qué diferente? Porque anterior al 2007, y esto es a través de la historia de la tabla periódica, los elementos se habían agrupado en familias A y familias B y se identificaban por medio de números romanos. Había 8 familias A y 8 familias B. La UPAC, a partir del 2007, dice, bueno, vamos a dejar esta clasificación y vamos a utilizar una mejor clasificación para las familias y vamos a enumerarlas de forma continua desde el número 1 hasta el número 18. ¿Hubo un cambio significativo? No, la tabla periódica se sigue quedando igual. Lo que cambió es la identificación de las familias, de 8 familias A y 8 familias B, a lo que es exactamente lo mismo, 18 familias, pero numeradas del número 1 al número 18. Pero tal vez ustedes digan, si había 8 familias A y 8 familias B, 8 y 8 son 16, porque ahora hay 18. ¿De dónde salieron esas dos familias nuevas? ¿O qué es lo que pasó? ¿Cómo es que no cambió? No. Las familias A comprendían tanto metales alcalinos, alcalino-térreos, como semimetales hasta los gases nobles. Y se identificaban con números romanos, del 1A romano hasta el 8A romano. Y había familias B, también indicadas con números romanos. Solo que aquí hay algo característico y es importante porque también la tabla periódica guarda mucha historia. Se conocía como la familia del hierro y además también tenían un ordenamiento diferente. La familia del hierro correspondía a lo que hoy es la familia 8, 9 y 10. No cambiaron en posiciones, solamente cambió cómo se identificaba. La familia del hierro comprendía a lo que es la familia del cobalto y del níquel. ¿Por qué? Porque guardan características respecto del número de oxidación y valencia semejantes. Es por ello que estas tres correspondían a una sola familia y ahí es donde viene esta discrepancia, pero no ha cambiado en cuanto a la información, solamente en cómo los enumeramos. Creo que y con la numeración actual, desde el número 1 empezando por la izquierda y terminando en el 18 por la derecha, es mucho más fácil el poder ubicar de esta forma las familias. No obstante, con ello, también es importante conocer este punto de vista o esta clasificación, porque tal vez encontremos alguna tabla periódica y vamos a ver, porque aquí hay números romanos y que no era del número 1 al número 18. Bueno, porque todavía se sigue manejando de esa forma. Y vamos a conocer que tal vez para identificarlos es fácil, pero ya uno cuando tiene práctica y como ustedes la van a ir observando, también cada una de estas familias tiene un nombre en específico y a veces es más fácil identificarlas de acuerdo a estos nombres que llegan a tener. Y bueno, empezando, la tabla periódica se clasifica en columnas verticales llamadas grupos o familias. Les comentaba, antes del 2007 se clasificaban como familias del 1 al 8A y del 1 al 8B. A partir del 2007 la UPAC dice, vamos a dar una numeración mejor eh, consecutiva, iniciando con la primera columna por la izquierda y terminando en la última columna, la columna número 18 por la derecha. No cambia absolutamente nada de la información, solo cómo las identificamos. Entonces, existen 18 grupos o familias. Cada una de estas corresponde a una columna vertical. Cada una de estas familias también tiene nombres específicos.
La familia número uno corresponde a los metales alcalino-térreos, exceptuando al hidrógeno. La familia número 2 corresponde a los metales alcalino-térreos. De la familia número 3 hasta la 12 corresponde a los metales de transición. También a todas estas familias así se les conoce. Después la familia, bueno, o en la familia número 13 también se le conoce como familia del boro. La familia número 14 se le conoce como los carbonoideos o familia del carbono. La número 15 se le conoce como la familia del nitrógeno o la familia de los nitrogenoideos. Para la número 16 se le conoce como la familia de los anfígenos, la familia de los calcógenos o bien la familia del oxígeno, así simplemente. O simplemente la familia número 16. La 17 es la familia de los halógenos. Y la familia número 18 y representativa es la familia de los gases nobles. E incluso esta familia nos dice algo característico, así como la de los metales alcalinos o alquilinoterros. La número 18, al ser la familia de los gases nobles, nos indica también el estado de agregación de todos estos elementos que se encuentran pues en estado gaseoso. ¿Por qué me salté de la familia número 2 hasta la número 12? Porque aquí hay cada una de estas familias también cuenta con nombres específicos. Iniciando, voy a regresarme a esta para que podamos identificar mejor. En la familia número 3 corresponde a la familia del escandio, la 4 a la del titanio, la 5 a la familia del vanadio, la 6 a la familia del cromo, la familia número 7 a la familia del manganeso. Y aquí pongamos mucha atención, la familia 8, 9 y 10 corresponden a la familia del hierro. A estas tres se les conoce como familia del hierro, que las encabezan el hierro, el cobalto y el níquel. La 11 la familia del cobre, y la 12 la familia del zinc. ¿Ok? También cada una de estas. ¿Y por qué se les nombra así? Porque generalmente el elemento que encabeza a estas familias va a ser representativo de las características de tanto físicas como químicas de estos elementos. Generalmente el elemento que encabeza a estas familias va a compartir con todos los elementos de esa familia, por ejemplo, el número de oxidación, incluso la valencia y también incluso las características físicas. Por ello es importante que notemos, no se da el cumplimiento en todas, pero sí es representativo. Es por ello que también llegan a tener este nombre. También nosotros clasificamos a los elementos de la tabla periódica por periodos. ¿Y qué son esos periodos? Son las filas horizontales de los elementos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo podemos relacionar con el modelo atómico de Bohr. Recuerdan que Bohr eh, identificó niveles de orbitales en donde se encuentran los electrones a partir del núcleo. Recuerdan que Bohr les dio nombres específicos como KLMNOP a estos 7 niveles. Bueno, estos 7 niveles, adivinen que corresponden también a estos periodos. Por ello es que son 7 periodos de los elementos de la tabla periódica, iniciando por la primera fila horizontal en la parte superior hacia abajo, continuando con el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Algo importante, además de esta relación que guarda con el modelo atómico de Bohr y también estos niveles electrónicos, es que también cada uno de estos periodos va a compartir algo que se llama configuración electrónica. Y la configuración electrónica es la disposición de esos electrones en los diferentes orbitales que ocurren en esta nube electrónica, en estos niveles energéticos donde se encuentran los electrones. Algo también muy importante, los periodos también nos indican cómo se empieza a incrementar lo que es el radio atómico. Entonces el radio atómico crece o tiene un incremento, así como nosotros vayamos aumentando en cuanto a estos periodos.
los elementos que se encuentran en la parte más baja de lo que es la tabla periódica tienen su radio atómico mucho más grande. Algo también que podemos conocer nosotros de la posición de la tabla periódica, conociendo los periodos y las familias, es que la electronegatividad de los elementos en la tabla periódica, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y también aumenta de izquierda a derecha. Eso es algo muy importante que nosotros podemos obtener solo con conocer la posición de un elemento en la tabla periódica. El número atómico. Regresemos nuevamente a lo que aprendimos la semana pasada y recuerdan que Rutherford nos decía, fue quien descubrió el núcleo atómico y en este núcleo atómico él determinó que se encontraban lo que eran los protones. Más adelante se identificaron que también había neutrones y bueno, estas partículas subatómicas, que son las que cuentan con mayor masa de un átomo, se encuentran en ese núcleo. Los electrones se encuentran girando alrededor de este y además los electrones tienen una masa 1000 veces menor a lo que son los protones. Por ello es que pues no se considera para lo que es el número atómico ni lo que es la masa atómica. El número atómico va a corresponder a la cantidad de protones que tienen los átomos en su núcleo atómico y siempre es de forma creciente el número de protones. Entonces ese número de protones siempre va a corresponder a un número entero y progresivo desde el número 1 hasta el 104 o hasta el 118, de acuerdo a sus tablas periódicas. Eh, Quien tiene el número atómico, el 1, es el hidrógeno, porque el hidrógeno solamente cuenta con un protón en su núcleo, o al menos el isótopo más abundante. Tiene solamente un protón en el núcleo. El número atómico empieza a aumentar de arriba hacia abajo y también de izquierda a derecha. Así es que el número atómico 2 le corresponde al helio en el mismo periodo, pero hasta la familia número 18. Y de ahí bajamos a la familia número 1 en el periodo número 2 con el litio, el berilio con el 4, el boro con el 5, el carbono con el 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10. Y bajamos al tercer periodo con el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. En la familia en el periodo número 4, familia número 1, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, al bromo y al criptón. En la siguiente familia, en la número 5, el rubidio, el estroncio, el litrio, el circonio, el niobio, el molibdeno, el tecnecio, el rutenio, el rodio, el paladio, la plata, el cadmio, el indio, el estaño, el antimonio, el tecnecio, el iodo y el xenón. En la siguiente, en la 6, el cesio, el bario y buah, toda la serie de los lactánidos. Y así de esa forma aumenta el número atómico de una forma creciente en números enteros y de forma ordenada. Así es como aumenta lo que es el número atómico. Algo importante también, la masa atómica, aprovechando lo que es aquí, de una vez, para explicar esta parte. El número atómico, entonces, no únicamente va a corresponder al número de protones en el núcleo. La masa atómica, por ejemplo, en la imagen que les pongo ahí del boro, el número atómico es 5 y el boro, su masa atómica es de 10. Es, es un poquito más del doble del número atómico. Recordemos que el núcleo atómico vamos a encontrar tanto a protones como neutrones. Y la masa de esas partículas subatómicas en cada elemento es lo que va a corresponder a la masa atómica.
entonces también va a ir creciendo. Entre mayor número atómico tenga, también pues su número de masa o su masa atómica va a ir en aumento. El nombre de los elementos, de ahí parte la identificación para su símbolo químico. Algo muy importante que podemos decir acerca del símbolo químico es que este símbolo químico es universal. Independientemente de en qué idioma nosotros tengamos una tabla periódica en ruso, japonés, en portugués, en inglés, en alemán, en italiano, en español, los símbolos químicos no van a cambiar, tampoco la información de la tabla periódica. Que cambie el idioma y que estén en japonés, en chino, mandarín, en ruso, bueno, eso es diferente, pero los símbolos químicos no van a cambiar, son universales. Ahora, el símbolo químico, ¿de qué se compone? Cuando el símbolo químico consta de una sola letra, siempre va a ser mayúscula. Cuando el símbolo químico consta de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. ¿Ok? Y bueno, para nosotros en español, por ejemplo, el hidrógeno, pues su primera letra es la H y corresponde a su símbolo químico. El litio, por ejemplo, sus primeras dos letras es Li de litio y también corresponde su símbolo químico. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el oxígeno. Es la letra O y de oxígeno y también es su símbolo químico. O por ejemplo, con el francio. El francio, sus primeras letras de su nombre es Fr y coincide con su símbolo químico. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el oro? El símbolo del oro es AU, el de la plata es AG. Por ejemplo, el del sodio es Na, el del potasio es K. Eh, por ejemplo, ¿qué otro? El mercurio, por ejemplo, es Hg. ¿Por qué no corresponde? Porque a lo largo de la historia hay elementos que se conocen desde hace miles de años, como en el caso del oro, la plata o el carbono. Eh, El nombre con el que se conocieron a estos, o que se nombraron a estos elementos, pues han sido históricamente por su descubrimiento o por las culturas que ya utilizaban estos nombres para designar a estos elementos o a estos materiales en ese momento. Así es que el origen de los nombres de los elementos químicos tiene diferentes orígenes en cuanto al idioma o a la lengua. Muchos y gran parte de estos corresponden al latín. De acuerdo a sus descubrimientos de estos elementos, pues algunos nombres están en ruso, están en alemán, están en inglés, en francés y en italiano. Es por ello que muchos de sus símbolos químicos pues, no corresponden con el nombre en español, pero corresponden en el nombre de cómo se nombró estos elementos en el idioma en el que fueron descubiertos o en el idioma en el que fueron nombrados. Es por ello que muchos van a coincidir tal vez en español y muchos de estos no vayan a coincidir en español. Como hace un momento explicábamos acerca de la masa atómica. La masa atómica va a ser la masa de estas partículas subatómicas en el núcleo de los átomos. Es por ello que pues, generalmente va a ser más del doble o el doble de lo que es el número atómico. ¿Por qué? Porque es la masa tanto de los neutrones como los protones que se encuentran en el núcleo de estos átomos de los elementos. ¿Ok? Continuando, estudiantes de prepa en línea, recuerden, ¿por qué es importante clasificar los compuestos orgánicos e inorgánicos? Porque reaccionan y tienen diferentes características. Pero entre elementos orgánicos e inorgánicos nosotros podemos
tener características semejantes entre estas clasificaciones. Por ejemplo, los compuestos orgánicos se caracterizan porque presentan generalmente enlace covalente, reaccionan de forma muy lenta y rara vez cuantitativa, presentan isómeros, y algo muy importante, generalmente se queman. Los compuestos orgánicos son combustibles, la mayor parte de ellos, es decir, que se queman. Se disuelven en disolventes orgánicos y vamos a tener millones de este tipo de compuestos. Por ejemplo, los alcoholes como el metanol, el etanol, el propanol, el isopropanol, azúcares como la sacarosa, la glucosa, la fructosa, la manosa, la arabiosa, proteínas como la hemoglobina, aminoácidos como el triptofano, la metionina, la glicina, gases, hidrocarburos gaseosos como el metano, el propano, el etano, el isopropano, grasas como el ácido butírico, el ácido valproico, el ácido palmítico, el ácido esteárico, el ácido oleico, el ácido linolénico, componentes de la madera como la celulosa o la hemilcelulosa, las ligninas. Tenemos miles, no miles, tenemos millones de compuestos orgánicos para poder identificar. ¿Y qué pasa con los compuestos inorgánicos? Los compuestos inorgánicos se caracterizan principalmente porque el enlace que está presente es generalmente un enlace iónico, le da la característica de que la mayor parte de ellos pueden disolverse en agua, no presentan isómeros, sus reacciones son muy rápidas y generalmente no se queman. De aquí que tengamos compuestos o inorgánicos como el agua, bicarbonatos o carbonatos de sodio, de potasio, de cesio, gases como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, a sustancias ácidas como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, hidróxidos como el hidróxido de potasio, de calcio, sales como el cloruro de sodio, el cloruro de cesio, óxidos como el óxido de hierro, de cobalto, de níquel. Tenemos millones también de compuestos inorgánicos. Recuerden que nosotros en esta actividad debemos de realizar una presentación con audio. Esta presentación tiene que ser explicada con nuestras propias palabras y lo más importante, con nuestra viva voz, recordando que esta presentación debe de estar dirigida a Margarita. ¿Y quién es Margarita? Una compañera de generación que no tiene acceso a los recursos de esta semana y por eso nos está pidiendo ayuda para que nosotros le expliquemos algunos rubros importantes. Es muy importante la actividad de esta semana porque nos va a llevar a la comprensión de lo que es la tabla periódica y con ello las características de los elementos. También es importante reconocer que existen diferentes nomenclaturas con las cuales nosotros podemos llamar técnicamente a estos elementos. Por ello, esta actividad es muy importante y espero que con la sesión del día de hoy hayamos aclarado un poco más. El tema es muy interesante, conocer la historia de lo que es la tabla periódica. A mí me parece que es muy interesante y espero que también a ustedes les guste y que aprendan mucho y sobre todo que le ayuden a Margarita a que pueda disipar estas dudas. ¿Por qué? Porque recuerden que no tiene acceso. La presentación debe de estar dirigida a Margarita. Bueno, para mí ha sido un gusto estar con ustedes en esta en esta segunda sesión de esta semana número 2. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego.